Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. Con frecuencia se habla sobre el empleo de métodos hormonales para contrarrestar un poco los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, muchas personas no saben en qué consisten realmente estos tratamientos y cuándo son recomendables y cuándo pueden ser sus efectos, cuáles pueden ser. Todo esto provoca que muchas personas recurran indistintamente a la aplicación de estos tratamientos, muchas veces sin evaluar todo el panorama y sin conocer las consecuencias. Es por esto que se hace necesario explicar con detalles de qué se tratan estos tratamientos y qué es importante tomar en cuenta antes de optar por estos. Para analizar mejor este tema, tenemos el honor de contar en nuestro estudio con la ginecóloga oncóloga, doctora Katia Martínez. Bienvenida, Katia. Gracias, Elaine, siempre por invitarme a estos espacios que traen tanta información a nuestros pacientes. Gracias, Katia. Mira, el tema de la terapia de reemplazo hormonal, lo primero que yo quiero que tú le expliques a la audiencia es en qué consisten y cuándo se necesitan, porque hay mujeres que no saben en qué consiste este tratamiento. Me encanta este tema porque este es un tema que ha traído muchos mitos, mucho miedo, mucho rechazo y aplicación inadecuada de este tipo de tratamientos en el paciente. Toda mujer va a llegar a una etapa que se llama el climaterio, que es una etapa que comprende la etapa de la premenopausia y la menopausia, en donde hay un cese hormonal. ¿Y más o menos a qué edad pasa esto, Katia? Eso depende mucho de la edad en que usted vio su primera menstruación o menarquia, pero se estima que alrededor de los 45 a los 55 años, en cualquier etapa de ese transcurso de tiempo, la paciente puede llegar a esa etapa de la menopausia. ¿Cómo una mujer puede saber que está en esa etapa que se llama menopausia o climaterio? Primero pueden empezar algunas irregularidades menstruales, puede empezar los sofocos o el calor, resequedad de la piel, el pelo, disminución del apetito sexual o la libido, cambios en el estado de ánimo. Todo esto puede conllevar al inicio de esta etapa. Cosas más graves, por ejemplo, de la etapa de la menopausia puede ser los cambios osteoporóticos o cambios en el sistema cardiovascular. ¿Cuándo se declara formalmente a una paciente de la menopausia? Cuando esta paciente tiene el cese de su periodo menstrual. O sea, que ya no le llega más. Que no le llega más durante un año consecutivo. Ok. Porque si te está llegando cada 2 meses, 3 meses, 1 o 2 veces al año, en edades mayores de los 45 años, se puede considerar que estás en la etapa de la premenopausia. Y por ejemplo, una mujer que dice, ok, yo estoy en el climaterio, pero no todas necesitan terapia de reemplazo hormonal, porque hay mujeres que dicen, yo no me quiero poner hormonas, porque hay mucha gente que entiende que las hormonas provocan cáncer. Entonces, bueno, que tú aclares esto como eres oncóloga. Claro que sí. Fíjate, sí. Realmente la terapia de reemplazo hormonal es muy individualizada. Okay. Cada paciente va a requerir de esta terapia dependiendo de su sintomatología y del impacto físico y social que haya hecho ese climaterio en ella. ¿Por qué yo digo físico y social? Hay muchas pacientes que, por ejemplo, esta resequedad vaginal no la permite o no le ayuda a disfrutar el sexo con su pareja. Muchas pacientes que entienden que su calidad de vida ha mermado. Muchas pacientes que dicen, este calor yo no lo soporto, o sea, es algo que realmente me avergüenza, sudo la ropa, tengo que retirarme de un lugar. Hay algunas pacientes que simplemente sienten un cambio en su estado de ánimo que puede llevar a la depresión o al pleito, como dicen los varones, sí, que se ponen en exceso, que se ponen incómodas, que se ponen intolerantes. Es un mito basado en un chin de realidad el hecho de que si la terapia de reemplazo hormonal me produce cáncer. Vamos a hablar, y por el corto tiempo vamos a enfocarnos en un cáncer en específico, un estudio hace unos años que se llamaba el WHI, que fue suspendido a 5 años en el estudio por la incidencia o el aumento de prevalencia del cáncer de mama en pacientes que utilizaron terapia de reemplazo hormonal. No es que las hormonas dan cáncer de mama, hay que aclarar esto. El cáncer de mama más frecuente es el cáncer lobulillar, es un cáncer cuyo hormona presente, inductora y necesaria para su producción es el estrógeno, y efectivamente la paciente menopáusica lo que tiene es un déficit de estrógeno. O sea que el estrógeno es lo que le ponen en la terapia. Exactamente, entonces hay terapias de reemplazo hormonal en donde idóneamente tú debes suplir el estrógeno en esa paciente. Si esa paciente que tiene una predisposición genética, que tiene un aumento de receptores estrogénicos, que tiene ya un agravante en la mama, tú le agregas un estrógeno exógeno, entonces esa paciente puede desarrollar un cáncer de mama
a más temprana edad, pero probablemente era una paciente que como quiera tenía Lo una iba a predisposición a desarrollarlo. Entonces, Katia, perfecto, eso nos dice que una persona no se puede poner esa terapia a lo loco, o sea, hay No. que ir al médico. Claro que sí. Usted tiene que saber exactamente si puede o no puede. Pero en el caso de la testosterona, porque ya eso es otro tratamiento. Claro que sí. Las mujeres producimos testosterona, ¿verdad? Sí, claro que sí. Porque es la hormona de los hombres. Es la hormona de los hombres y una excelente pregunta porque ahí mismo íbamos a hablar de que hay diferentes tipos de terapia de reemplazo hormonal. Ok. Aunque mi organismo necesita estrógeno, si yo, por ejemplo, tengo una predisposición genética al cáncer de mama y quiero utilizar otras cosas, entonces quedo desprovista. No, hay alternativas de la terapia de reemplazo hormonal desde cosas naturales hasta el uso de testosterona. La testosterona como tal no es una terapia de reemplazo hormonal, aún sea una hormona, sino es un complemento de la terapia de reemplazo hormonal que puede ser utilizada en esta etapa de la menopausia, pero también la puede utilizar cualquier paciente en cualquier edad. La testosterona no necesariamente su impulso disminuye en la etapa de la menopausia. Eso quiere decir que una paciente puede estar menopáusica y tener niveles de testosterona, como tú bien dices, que fluyen en mi organismo igual que en el organismo del hombre, en un grado menor y tener todavía su impulso de testosterona. Y clásicamente eso se ve frecuentemente en la paciente que tiene una menopausia quirúrgica. O sea, que le hacen como el famoso vaciado. Una paciente de 26, 27, 28 años que por alguna complicación X pasa a un vaciado, a una histerectomía, no necesariamente tiene que tener disminución de testosterona, porque la testosterona también se puede producir en las suprarrenales, por ejemplo. ¿Qué sí tenemos que hablar de la testosterona? Igual que puede ser una hormona chulísima, porque ayuda con la disfunción sexual, puede rejuvenecer a la paciente, ayuda con el desarrollo muscular, por ejemplo, pacientes que están haciendo fisiculturismo en donde quieren desarrollar una masa muscular mayor a la que ella realmente produce, porque se quieren ver bien en ese show para ganar la competencia, han utilizado testosterona. Pero tenemos que tener cuidado en dosis y tiempo de uso. Es una hormona que te da tantas sensaciones de bienestar que tú como mujer tal vez no la quieres suspender nunca. Claro. ¿Por qué? Porque te ayuda con el orgasmo, te ayuda al apetito sexual, te ayuda a disfrutar la relación y te ayuda con la atrofia. Y con el físico también, porque tú me dices que... Te ayuda con el físico porque te ayuda a rejuvenecer. ¿Por qué? La testosterona en el organismo, a través de un cambio de androstenediona, se convierte en estradiol, que es el estrógeno que produce el ovario, o sea, el estrógeno bueno. Ya entiendo. Entonces, ese estrógeno no afecta directamente a los receptores de mama, no ayudando a la producción de cáncer de mama, pero sí ayudando a los beneficios. Ok. Entonces, en terapias combinadas, terapias de reemplazo hormonal combinadas con testosterona, es la combinación perfecta, es la pareja Batman y Robin. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Porque algo tiene que tener, no puede ser tan maravilloso. No, claro. Exacto. Entonces ahí va el problema. El uso de testosterona en dosis inadecuadas, en dosis exageradas, por ejemplo, hablando de la misma fisiculturista, puede producir aumento o hipertrofia muscular en áreas no deseadas, puede producir hipertrofia del clítoris, que tampoco es algo estéticamente deseado. Define hipertrofia. Aumento del tamaño del clítoris y aumento del capuchón del área del clítoris, que visiblemente pudiera parecer hasta, por decirlo de una manera, un mini pene. Un micropene. O un micropene. Okay. Y realmente es algo que el paciente no desea. Exacto. En otros sentidos puede producir esta testosterona aumento del vello. Eso te iba a preguntar. En áreas en donde usted no desea. ¿Por qué? Porque el hombre desarrolla barba y bigote y la mujer no, por ejemplo. Entonces esto es algo que tampoco nos gusta. Aumento del acné, porque hay un aumento de la grasa en el organismo, entonces puede haber aumento del acné. Y a largo plazo, aunque no directamente, pero a largo plazo, la testosterona es lo que tiene el paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué la paciente con síndrome de ovario poliquístico, por poner un ejemplo, tiene hirsutismo, tiene acné, tiene amenorrea? Por eso, por la producción. Entonces, influye directamente en los lípidos del organismo, disminuyendo el HDL, que es el colesterol bueno, propiciando el aumento del LDL, que es el colesterol malo, y induciendo un cambio en la resistencia insulínica de mi organismo. O sea,
que igual que me hipertrofio, si no llevo una terapia alimenticia adecuada en ese fisiculturismo, entonces engordo. Exacto, que es lo que le pasa a mucha gente. Y puede desarrollar a largo plazo incluso una diabetes. Entonces, sí, la testosterona es muy buena, es la hormona que los gringos decían, la hormona de sentirse bien, es mi placebo para ese momento de intimidad en que yo quiero maximizar mi orgasmo y se ha utilizado en cremas tópicas, se ha utilizado inyectada y se ha utilizado en diferentes tipos de posología para eso, Exacto. para el aumento del placer sexual, pero usada inadecuadamente y en dosis exagerada puede traer efectos secundarios que realmente no queremos. Y por eso es que siempre insistimos en que las personas no pueden automedicarse y sobre todo llevarse de todo lo que ven, y en los medios hay mucha información que no es cierta. Claro. Entonces lo que queremos es que la gente entienda que este tipo de tratamientos, las terapias de reemplazo hormonal, la testosterona, implican una supervisión médica por profesionales que puedan manejarlo de una forma. Claro que sí, de hecho la recomendación mundial es que toda paciente que inicie un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal debe asistir de manera categórica una vez al año para chequear las mamas, precisamente. Exacto. Chequear su físico, chequear cómo están las hormonas en su organismo, chequear útero y ovario. ¿Por qué? Porque también un uso inadecuado de terapia de reemplazo hormonal en pacientes con útero, que eso es importante saber, ya para una próxima ocasión lo podemos discutir. No es la misma terapia de reemplazo hormonal la que yo voy a usar en pacientes con útero que en pacientes sin útero, porque hablando de cáncer y mencionando otro así, una pincelada, el uso inadecuado del estrógeno solo, sin la oposición de la progesterona en pacientes con útero, pueden desarrollar cáncer de endometrio. Fíjate qué importante. Y lamentablemente tenemos el tiempo corto, pero vimos muchísima información que al final nos lleva al mismo punto. Tenemos que ir al médico. Claro. Y de alguna forma agradecemos muchísimo, Katia, tus aportes. Siempre, siempre. Y nada, por último decir eso, no tenerle miedo, que usado adecuadamente puede mejorar la calidad de vida de la paciente. Estar menopáusica, no estar muerta. Seguimos viviendo y de hecho más maduras. Eso es verdad. Gracias, Katia. Siempre. Es importante estar alerta ante cualquier nuevo tratamiento que implique la aplicación de hormonas, con el propósito de asegurarse de que realmente sus efectos sean positivos y no que termine afectando la salud. Lo recomendable es asistir a un especialista para que pueda evaluar la condición y pueda indicar el tratamiento adecuado sin ningún riesgo. Con esto termina Respuestas y nos vamos muy satisfechos, contentos. Compartimos un contenido educativo para que ustedes puedan aprender a manejar mejor su salud y a tener una mejor calidad de vida. Los invitamos de nuevo a que vuelvan a sintonizarnos y no se olviden de visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este tema. Elaine Félix se despide cordialmente. Hasta la próxima.